Yo en este momento hablo aquí en nombre de un proyecto político particular de la comunidad militante, también del equipo coordinador de la Escuela Popular Permanente. En ese sentido, mi actuación hoy va a ser más en la línea de un vocero, de una vocería y no a título personal, si se puede decir así. Y el objetivo central de la presentación que voy a efectuar hoy, el objetivo político central es la presentación de una tesis política particular, que es la tesis que hemos planteado en el último documento público de nuestra organización, que es la configuración o la articulación de una tendencia político-social revolucionaria en el seno del pueblo. Ese es más o menos el objetivo central de todo lo que se va a dar de articular en la exposición de hoy. Y esa tendencia político-social revolucionaria que hemos planteado, con sus dos momentos que configuran un solo proceso, que es la generación de una tendencia independiente en el mundo popular o en el mundo del trabajo, y una tendencia revolucionaria en el seno de la izquierda, que son los dos momentos que nosotros hemos identificado como momentos particulares de un solo proceso común, que es la tendencia político-social. Bueno, partir también con una pequeña introducción, o más bien con lo que yo he llamado el consenso mínimo, o los consensos que hoy en día existen en la izquierda, en un sector o franjas de la izquierda, en la lectura de lo que hoy en día se nos exige aquí en la Escuela Popular, que son una serie de preguntas acerca del estado actual del campo popular y del quehacer político estratégico dentro de la izquierda. En ese sentido, en esos ámbitos, yo identifico un primer consenso, que es una lectura del proceso posterior a la crisis asiática y el proceso, entre comillas, de regeneración embrionaria del campo popular, que a mi juicio y a juicio de nuestra organización va generando ya una lectura común en la izquierda, una franja de la izquierda. Esta lectura común se constituye de algunas unidades que son, primero, la lectura de que a partir del año 2001, más o menos, esto de los años no es tan preciso en política, pero se podría considerar que desde allí en adelante, con el mochilazo y otros eventos, comienza un tímido auge o un tímido dinamismo en el campo popular en Chile, en la formación económico-social chilena. Y eso yo creo que ya es una lectura común, una lectura que no solamente genera acuerdo en la izquierda, sino que es de allí que un montón de organizaciones y militantes emergieron. Es decir, es al amparo de ese proceso, de ese tímido proceso de rearme del campo popular, que muchas organizaciones pudieron presentar sus proyectos y pudieron ampliar su base de inserción. ¿Cuáles son las grandes características de ese proceso? Primero, este tímido proceso de constitución del campo popular se expresó en movilizaciones estudiantiles, como la que ya dije, como el mochilazo, movilizaciones de los subcontratados de los sectores estratégicos. Hubieron una seguidilla, unos 5 años más o menos, de movilizaciones de los subcontratados de la minería, de la actividad forestal, subcontratados salmoneros, subcontratados del campo de la producción frutícola. Y eso acompañado también de una constante movilización estudiantil que después del mochilazo se rearma hacia el 2005 con la lucha contra las últimas reformas neoliberales o de profundización del neoliberalismo educativo de la concertación, por allá por el año 2005, y ya con el pingüinazo el 2006 genera todo un nuevo proceso de masas, de ese tímido proceso que iba generándose en el campo popular. Eso también fue acompañado por un auge también, aunque diferente, de otro orden, de la lucha de los... Gracias, Tani. De la lucha del pueblo organizado a nivel de pobladores. Ahí también hubo actividad que genera este proceso. Y como tesis política se podría plantear de que nosotros como organización postulamos que aquel proceso empieza a evidenciar las carencias o los límites estructurales del proceso contrarrevolucionario maduro del capitalismo en nuestro país. Allí, en ese proceso, en que se empiezan a mostrar no una debacle del modelo, no un derrumbe del proyecto neoliberal, sino que se empiezan a generar contradicciones a partir de su propio funcionamiento. Y ese propio funcionamiento empieza a mostrar las carencias estructurales, su agotamiento en sus formas de reproducción, de autorreproducción como modelo de acumulación de capital. Y creemos que es allí, en ese periodo, que la formación económico-social chilena empieza a mostrar sus primeras
sus primeros índices de una actividad o de un nuevo dinamismo en la actividad de la lucha de clases, a partir de esas carencias del propio funcionamiento del neoliberalismo. Y ese es un consenso más o menos general en la izquierda. Creo que hay muchas organizaciones que parten su análisis para la coyuntura o para la caracterización del periodo político a partir de ese periodo de ese periodo de lucha y de rearme o reconstitución embrionaria del campo popular. Y a partir de si podríamos llamar de ese contexto de actividad de la lucha de clases, es que el bloque en el poder o el bloque dominante comienza a también potenciar o a articular estrategias para intervenir ese proceso. Porque si nosotros partimos, como nosotros estamos partiendo a través de un análisis de la lucha de clases, como modelo analítico, como esquema analítico de esto, no solamente tenemos que responder el estado del campo popular, sino que también tenemos que responder un poco a la actividad del bloque dominante, de la actividad de la propia burguesía. Y en ese sentido creemos que hay dos estrategias que nosotros empezamos a identificar por allí, por el 2007-2008, como organización, que es la estrategia del bloque popular, del bloque dominante, que se denomina como UDI popular, que es la inserción de militantes y de recursos para articular una tendencia gremialista en el campo popular y aprovechar el nuevo dinamismo vivido en el campo popular para la relegitimación o la naturalización del propio modelo. Esa tendencia tuvo su periodo de auge, generó la construcción del partido, el partido institucional más grande del país, que es la UDI, y dotó de gobernabilidad por un momento el periodo político, si se puede decir. Y también por ese entonces nosotros también reconocíamos la estrategia de la protección social como otra estrategia dentro del bloque dominante, articulada desde los partidos de la concertación, que era una estrategia de cooptación, una estrategia de ampliación del gasto fiscal, una estrategia de contención del proceso de acumulación de fuerza, de contención de ese proceso a través de la asignación de recursos para aquellos sectores que el propio modelo o que el propio funcionamiento del neoliberalismo no podía mantener. Es decir, el propio patrón de acumulación generaba un sector de la población muy precarizado, que no podía integrarse directamente en el proceso productivo y que esta estrategia de protección social intentaba aliviar o contener que ese sector se radicalizara en conjunto con los sectores de trabajadores y de estudiantes y pobladores que ya estaban articulando una tendencia, se podríamos llamar en ese entonces una estrategia tímidamente autónoma de los poderes del Estado. Y creemos que si uno analiza en la actualidad esa propia estrategia, esa estrategia que nosotros identificábamos hace 7, 6 años atrás, si uno la analiza en la actualidad, creemos que han madurado, han generado su propio camino y para nosotros, desde la perspectiva del campo popular, la conclusión que deberíamos sacar es que no han logrado su cometido, no han logrado su objetivo estratégico, que es contener el proceso de acumulación de fuerza. El proceso de acumulación de fuerza ha continuado, con sus discontinuidades, con sus variantes locales, pero el proceso de acumulación de fuerza ha continuado, ha logrado superar esa doble estrategia del bloque dominante, que sin más, o para ser mucho más figurativo, es la que se expresa en las candidaturas de Evelyn Matei y Michelle Bachelet. Michelle Bachelet con la estrategia de protección social y Evelyn Matei con la estrategia de, ya a esta altura ya no es una UDI popular, es una estrategia ya mucho más reaccionaria, producto de la propia maduración del proceso de constitución del campo popular. Creemos que esas dos estrategias, de alguna manera, a pesar de la baja, nosotros hemos denominado que la multisectorialidad actual de los conflictos sociales es aún de baja densidad social, es decir, existen nuevos hechos o nuevos procesos políticos en el campo popular multisectoriales, en donde se genera una síntesis de actores sociales de diversas franjas de la producción o de la actividad productiva de la formación económico-social, pero aún de baja densidad social, aún la participación es acotada, aún ese proceso es muy tímido, muy embrionario, pero ha continuado a pesar de la existencia de esas políticas o esas estrategias del bloque en el poder. Y creemos que otro de los consensos que puede existir en la izquierda en este momento es que a partir del ascenso del gobierno de Sebastián Piñera,
y el estallido social, o como se le quiera denominar a los sucesos ocurridos durante el 2011, ya necesariamente abren una nueva categoría o una nueva nomenclatura en el uso de la izquierda, que es la idea del cambio de periodo político o la idea del cambio de ciclo político. Consideramos que ese es un consenso más reciente en la izquierda. La idea de que existe un cambio de periodo político que necesariamente acarrea un cambio en las formas de hacer política de la propia izquierda. Si es que asumimos que esa izquierda es expresión del proceso de maduración del campo popular. Y consideramos que eso es una cuestión estructural o una cuestión central, esencial en el debate actual, la idea del cambio de periodo. A pesar de que este cambio de periodo no necesariamente debe hacernos a nosotros pensar que ha habido un cambio favorable o demasiado favorable en la relación de fuerza o en la correlación de fuerza en la lucha de clases. No es que en este cambio de periodo necesariamente el campo popular esté mejor dotado de capacidades o herramientas para la lucha política, sino más bien de que existen las potencialidades, existe la potencialidad en el campo popular para empezar a articular o verbalizar embrionariamente una alternativa político-social. Eso es lo que nosotros denominamos que puede caracterizar desde el campo popular ese cambio de periodo. Una embrionaria verbalización de una alternativa político-social que se expresa también en un embrionario convergencia programática o articulación programática en el campo popular, que todos conocemos, las transformaciones en el entorno educativo, seguridad social, salud, y a nivel político, si se quiere decir de alguna manera. Pero nosotros tenemos una interpretación particular también de ese cambio de periodo, o de lo que significa ese cambio de periodo en un contexto del neoliberalismo maduro. En ese sentido, creemos que la interpretación que le da también Agazino a ese cambio de periodo es bastante sugerente para la izquierda. Es decir, esta idea de que el malestar actual, porque tenemos que separar, existen conflictos sociales propios de este agotamiento, de estas carencias del modelo o de acumulación de capitales, pero también existe un malestar extendido en la sociedad, pero un malestar desorganizado, un malestar despolitizado, un malestar que no presenta los menores índices de articulación social. Y ese malestar, a juicio nuestro, es un malestar que tiene como nueva característica, que es un malestar que nace en condiciones de inclusión social. Ya no estamos hablando de un malestar político como expresión de una exclusión político-social, sino que estamos hablando de un malestar político en condiciones de inclusión. ¿Qué significa esto? Significa que en el neoliberalismo maduro las contradicciones y los conflictos que generan nuevos sujetos o nuevas críticas o masa crítica en el campo popular son contradicciones propias del funcionamiento del neoliberalismo. Son condiciones que emergen a partir de la inclusión de amplios sectores de trabajadores y de sectores precarizados de la sociedad a través del crédito, a través de la educación, a través de todos los flujos y vías a través de las cuales este sistema incluye a los sectores de la población, y es producto de esas condiciones que se generan las contradicciones. Nosotros ya no estamos aquí viendo un malestar nacido de, como también denomina Agazino, de un malestar que emerge como de las marchas del hambre. Ya no estamos hablando acá de sectores que están marginados de todo el proceso económico, sino que estamos hablando de sectores incluidos en el proceso económico precariamente, a través de un empleo precario, a través de condiciones de endeudamiento precario y de consumo en general precario, a través de formas de educación precarizadas, que son las que van incluyendo sectores de la población dentro del modelo de acumulación de capital. Y bueno, a partir de esos consensos mínimos, nosotros interpretamos que en la coyuntura actual las candidaturas de Matei y Bachelet expresan esas estrategias del bloque en el poder, y que su acentuación, es decir, que cada una de esas maduraciones, tanto lo de la protección social como la de la UDI popular, si uno puede decir la acentuación de sus características, porque en la estrategia de protección social varió notablemente producto de la maduración del campo popular. ¿Con qué? Con la inclusión del Partido Comunista como uno de sus grandes detalles, y con la incorporación también de cambios institucionales a nivel político. Entonces, además del gasto público, además de la asignación de recursos y de la cooptación a nivel del campo popular, se suman los cambios institucionales, se suma la inclusión del Partido Comunista. Creemos que esa acentuación y la acentuación del discurso reaccionario de la derecha más tradicional
se deben notablemente a los temores que emergen a partir de esta maduración del campo popular, que nosotros volvemos a repetir. Nosotros no nos mareamos a partir del 2011, no es que planteemos que estamos en una condición de un pueblo constituido, un sujeto político con un proyecto contrahegemónico consolidado, no estamos hablando de eso, pero estamos hablando de que sí existen potencialidades nuevas que generan temor a nivel del bloque dominante y que generan una acentuación de las características de la estrategia del bloque del poder. Y en ese sentido me parece súper también sugerente una entrevista o una cita que se le hace a Ricardo Solari, que es miembro del Partido Socialista, en el diario El País la semana pasada, donde se le consulta a Solari si es que los cambios políticos que plantea Michelle Bachelet van a terminar con el modelo chileno. Una visión, bueno, desde el empresariado internacional se ve al modelo chileno como una cuestión súper efectiva o eficiente. Por tanto, se le preguntaba si estas reformas iban a cambiar el modelo chileno. Y Solari le responde que sin las reformas el modelo chileno de alguna manera tiembla o adolece de contradicciones, que son las reformas las que le van a dar posibilidad de seguir. Entonces, en ese sentido me parece súper sugerente esa entrevista porque muestra de una manera mucho más explícita que las estrategias del bloque dominante que se expresan a través de la nueva mayoría y de las candidaturas actuales de la nueva mayoría, lo que buscan es asegurar que este modelo chileno, entre comillas, pueda permanecer en el tiempo, anulando y de alguna manera suplantando los actores sociales que embrionariamente están articulando un conjunto programático coherente. ¿Qué pasa? ¿Mm? Sí, vamos súper bien. De la misma manera creemos que en esta coyuntura se ha evidenciado una duda, o al menos desde el campo popular uno puede dudar de las capacidades políticas en realidad de la capacidad política del bloque dominante en sus herramientas para poder movilizar el campo popular. Creemos que tanto las elecciones municipales del 2012 como las elecciones que han ocurrido durante el 2013 demuestran, a nuestro juicio, que existen carencias a nivel del bloque dominante para sumar grandes masas de la población en sus acciones programáticas o en sus acciones o en su ritualidad política. Pero no somos parte de la izquierda que piensa que aquellas carencias del bloque dominante o aquellas incapacidades del bloque dominante son un avance para el campo popular. A nuestro juicio, más bien, lo que estamos evidenciando a través de esa falta o de esa apatía social que existe en nuestro país, lo que estamos hablando es de un boomerang, si podríamos mencionarlo así, de la despolitización neoliberal. O sea, estamos en un nivel de despolitización tal, generado por las mismas estrategias del bloque dominante, que es un reto tanto para el campo popular como para el bloque dominante. O sea, el bloque dominante va a intentar, por todas las vías que tenga, generar una cooptación de los sectores sociales que amplíen la participación y que atenúen la crisis de participación actual, pero también es un reto para nosotros, porque nosotros en la articulación del campo popular, en la generación de una masividad en la lucha política y en las organizaciones de izquierda como tales, también nos tenemos que enfrentar a la misma despolitización y a la misma naturalización de los valores del neoliberalismo en el propio campo popular. Por tanto, es un desafío común, si se puede decir así. Tenemos que disputar ese espacio, tanto el campo popular como el bloque dominante. Y específicamente hablando del Partido Comunista, nosotros hemos dicho que, bueno, veníamos identificando a partir del 2007-2008 que esta inclusión gradual del PC en la nueva mayoría, en lo que actualmente es la nueva mayoría, no solamente significaba una ampliación de la estrategia de la protección social dentro del bloque dominante, sino que también tenía que significar un compromiso ideológico mayor del Partido Comunista con el bloque dominante, y eso ya es una realidad vigente, si se puede decir. O sea, el Partido Comunista actualmente, a nivel ideológico y programático, está absolutamente comprometido con el consenso burgués, y no tenemos muchas esperanzas de que eso varíe en el corto plazo, a pesar de que ojalá las bases activas del Partido Comunista, las bases sociales activas del Partido Comunista pudieran hacer virar esa estrategia de compromiso con el consenso burgués. Y creemos además que el PC va a ser ocupado en este nuevo momento que se abre dentro de este nuevo periodo político como uno de los principales flujos de cooptación y de contención del progreso del proceso de constitución de fuerza social. Creemos que los sectores sociales que expresan mayor radicalidad política deben tener en cuenta esa situación y disputar también los espacios que hoy en día el PC hegemoniza.
Y por último, a nivel de propuesta, de lo que nosotros estamos hoy día proponiendo, creemos que a pesar de que la izquierda, no sé cómo le podríamos denominar, pero esta izquierda independiente, esta izquierda de intención revolucionaria, se ha visto fortalecida cuantitativa y cualitativamente por el nuevo escenario político, ya que ha sido parte y protagonista de este escenario político. Creemos que en el actual periodo político demuestra las incapacidades estructurales que mantienen de periodos anteriores. Esas incapacidades estructurales son la falta de una coordinación estratégica y táctica, y presentarse dividida también estratégicamente y orgánicamente. Eso, a nuestro juicio, demuestra que existe un desacople entre los esfuerzos de articulación unitaria que están presentes en el campo popular, en donde a nivel de trabajadores, estudiantes y pobladores se están generando procesos de articulación de actores sociales, un desacople con respecto a la izquierda, a la militancia izquierda, porque en las propias organizaciones no se ha generado ese proceso unitario. Y eso ha generado que muchas de esas instancias y de las potencialidades que poseen o que contienen esas instancias se debiliten. Y creemos que, por tanto, lo que urge, la tarea de este momento, lo que urge es un proceso unitario de la izquierda que necesariamente acarrea una discusión programática, que necesariamente acarrea un debate estratégico, avancen hacia la generación de una tendencia independiente en el mundo popular, que esa es principalmente su tarea, articular una tendencia independiente en el mundo popular, independiente en el sentido de independencia de clase, generar una fuerza social con independencia de clase a nivel de trabajadores, pobladores y estudiantes, que esa es la principal tarea, y que en ese sentido la fuerza social que nosotros podamos generar vaya en un proceso articulador, vaya en un proceso unitario, no que vaya para acarrearse a las propias organizaciones políticas que hoy en día existen. Y a ese nivel, finalizando, yo creo que la gran diferencia que nosotros proyectamos como organización es que nosotros no entendemos a la usanza liberal este proceso unitario. No creemos que tiene que existir por un lado un frente izquierda de organizaciones políticas y por otro lado un movimiento social articulado. Creemos que son parte de un mismo proceso. Porque nuestra tarea, la tarea que nosotros hemos proyectado para este periodo político es la tarea de politizar lo social. Una politización de lo social, una expropiación de la política a los políticos profesionales, como también denomina Bacino. Y en ese sentido nosotros, al entender así el proceso político, creemos necesario que la articulación de la izquierda se dé justamente en los espacios de articulación del mundo popular, que se combinen como un solo asunto, como fuerza social y como fuerza teórico-programática, pero dentro de un mismo proceso. Y creemos que a pesar de que han existido esfuerzos de unidad en algunos frentes electorales, esas instancias carecen, a nuestro juicio, de esta mirada que nosotros poseemos actualmente, que es una mirada en donde la unidad de la izquierda no es una unidad de organizaciones políticas, sino que es una unidad de fuerzas sociales desplegada a partir de la acción consciente de organizaciones políticas y del campo popular tensado por las contradicciones actuales. Y es por eso que nosotros, saltándome un poco y finalizando, es por eso que nosotros en el documento de octubre ya planteábamos que la inserción o que la incorporación de ciertos sectores de la izquierda o de franjas de la izquierda independiente a la coyuntura electoral lo analizábamos ya en octubre de una manera que a nuestro juicio profundizaba la fragmentación y que a nuestro juicio también confundía y desorientaba dentro de la izquierda. Y creemos que ya ex post, si se puede decir, de esa coyuntura electoral, reafirmamos dicha posición, es decir, analizamos la experiencia como una experiencia negativa para el campo popular, no como una experiencia positiva. Pero también al mismo tiempo reforzamos lo que ya planteado también en el documento de octubre, que esas diferencias tácticas en el momento político actual no deben interrumpir el necesario proceso de convergencia. Es decir, nosotros no dividimos la izquierda entre electoralistas y no electoralistas, no dividimos la izquierda entre quienes participan en cierta coyuntura política en una contienda electoral y quienes no. Los dividimos de acuerdo a una estrategia que vaya en beneficio de lo que nosotros hemos denominado como la tarea del momento, que es la articulación de esta tendencia independiente en el mundo popular. O sea, quienes estén trabajando por generar autonomía en el campo de los trabajadores, en el campo de los estudiantes, en el campo de los pobladores, y que generen procesos de articulación multisectorial de esos esfuerzos. Para seguir generando este progreso del campo popular, a nuestro juicio son las organizaciones que debieran converger. Pero sí tenemos que evaluar en conjunto las diferencias tácticas para sincerar esas posiciones. Y por último, nosotros estamos denominando que las tareas de transformación de este momento, que nosotros le hemos denominado transformaciones democráticas con horizonte emancipatorio, no se deben resolver o no tienen resolución en realidad. No es que nosotros queramos que no tengan resolución, sino que a nuestro juicio, a nuestro diagnóstico, no tienen resolución en el Estado burgués. O sea, en este momento
las contradicciones que existen en la formación económico-social chilena no poseen resolución en el ámbito de la autonomía política del Estado, sino que poseen resolución en la propia politización de lo social y en avanzar en el control democrático de los espacios sociales. Creemos que hacia allá hay que empujar el carro de este proceso embrionario de constitución del mundo popular. Y por eso nosotros no es que planteemos como principio la no participación en las elecciones, sino que planteamos que como coherencia estratégica de una lectura particular de un periodo político, nosotros no estamos en esa posición. Y creemos que lo que más tememos, si se puede decir, de la participación electoral o de quienes han participado electoralmente, es la idea de que hoy en día exista un pueblo constituido, un pueblo consolidado que tiene un proyecto programático ya listo o finalizado y que debe empezar a ocupar posiciones en el Estado. Creemos que eso no es una realidad. Creemos que la realidad actual del pueblo es mucho más débil, es mucho más tenue los procesos de constitución y es por eso que nosotros no estamos en aquella línea. Yo creo que eso más que nada, mi presentación terminaría ahí, salvo decir que en la pregunta de dónde estamos o en qué estaríamos, yo creo que estamos, o nuestra organización piensa que estamos en que la tarea del momento de la izquierda sea la continuidad del proceso de constitución del mundo popular y la maduración de un complejo político que sintetice esos mismos objetos. Es decir, en esa estamos, ese es el combate, si se puede decir. Y hacia allá debemos ir. Y creo que a partir de las preguntas que se den en el siguiente espacio, vamos a poder ir dilucidando con mayor profundidad las tesis que se están planteando acá, pero esa sería mi presentación por el momento para dar espacio a los demás compañeros invitados. Eso.